unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Amados hermanos, buenas noches, les bendiga el Señor a cada uno de ustedes. Ruego al Señor que en estos tiempos que vivimos, la gracia del Señor no falte en cada una de sus vidas, ¿no? Que el Espíritu del Señor esté actuando en cada uno de ustedes, en cada una de sus familias, en cada uno de sus hijos, que la gracia del Señor esté guiándoles en todo momento. Y el Espíritu del Señor más la palabra del Señor esté gobernando sus vidas, instando-les, esté dándoles ánimo y poder ver al Señor por la palabra que Él nos da. Sea el Señor bendito, sea el Señor alabado. Hemos estado compartiendo en estos tiempos, cuando hemos estado juntos, la palabra del Señor sobre una pregunta. ¿Se puede ser fiel al Señor? ¿Hay posibilidad de que cada uno de nosotros seamos fieles al Señor? Y habíamos conversado y habían allí algunas vallas, si usted se acordará, algunas barreras que se presentaban en el camino, que de alguna manera nos impedía esa fidelidad al Señor. De alguna manera trabajaban contrarias para que nosotros fuéramos fieles al Señor, aun cuando el Señor se manifestaba cada día, cada instante. Él mostraba su gloria para con nosotros. Y si usted se acordará en lo que hemos conversado antiguamente, habíamos dicho que las tribulaciones, las angustias, las persecuciones, el hambre, la desnudez, las enfermedades, el temor de morir, todas esas situaciones lo que hacían en nosotros, en los hijos del Señor especialmente, eran nublar la vista, eran no permitir que nuestra vista viera al Señor. Y cuando uno no ve al Señor, cuando uno no puede con claridad poder entender que el Señor está allí con nosotros, la verdad es que comenzamos a hundirnos, comenzamos a angustiarnos, comenzamos a afligirnos, comenzamos a complicarnos y pareciera ser que no podemos y comenzamos a buscar otras cosas. Usted se recordará que el apóstol, escribiéndole allí a los Romanos, capítulo 8, el apóstol, hablando de todas estas cosas, dice: ¿nos podrán todas estas cosas separarnos del amor de Cristo? Y dice luego él: antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores, pero más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No es una capacidad nuestra vencer. No es una posibilidad nuestra el decir, no, yo no tengo problema, a mí no me toca esto. No, es porque otro lo vivió. El Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, Él les decía: en el mundo tendréis aflicción. No era algo extraordinario, no era algo así como sorprendente. No, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Pero dijo:
confiad, yo he vencido al mundo. Claro, porque es la victoria de Él, es la gracia de Él la que fluye sobre nosotros. Siempre y cuando, y aquí es un punto que hemos conversado, siempre y cuando nosotros sigamos el camino que Él siguió. Y allí en Romanos capítulo 8, versículo 35, donde decíamos allí, ¿quién podrá separarme? El 37 dice entonces, todas estas cosas somos más que vencedores por Cristo el Señor. Claro, pero en el 36 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos llevados como ovejas al matadero. ¿Qué significaba eso? Que para que actúe la gracia del Señor, para que la bendición del Señor, para que la cobertura del Señor, para que la victoria del Señor esté sobre nosotros, cada uno de nosotros debemos seguir ese camino, y ese camino es morir. Vamos por favor allí a la Escritura, le invito a que abra la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo capítulo 16. El verso 24, Mateo 16, 24, por favor. Véalo allí en su escritura. Le aconsejo que cada vez que se presente frente al Señor, cada vez que se presente frente a una palabra, tenga la escritura, tenga la palabra para poder allí corroborar lo que se dice, para poder hacer anotaciones y para poder tener claridad de que lo que se está diciendo, independiente de quién lo diga, independiente del hermano que está enseñando, del pastor que está enseñando, usted pueda verificar que lo que se está diciendo es una palabra del Señor y no una palabra de aquel que está enseñando, ¿no? Le invito a que cada vez tenga la palabra del Señor allí para poder aprender de ella misma. Mateo capítulo 16, verso 24. Dice allí la Escritura, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está diciéndole el Señor, dice los otros evangelios, dice que Él llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo esta palabra, dice allí el libro de Marcos, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno no quiere ser parte de este grupo que anda atrás de mí constantemente y anda buscando otras cosas, sino si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme y quiere seguirme para avanzar, quiere seguirme para ser formado, quiere seguirme, decíamos en la vez anterior, para ser una oveja, ¿se acuerda? Una oveja que oye la voz del pastor, el pastor la conoce, y las ovejas tienen una cualidad, las ovejas le siguen a él. Y le siguen porque se dan cuenta que ellas no pueden solas, no pueden actuar solas, no pueden vivir solas, sino se necesitan al pastor, a uno que pueda guiarles, a uno que pueda tomarles, a uno que pueda cubrirlas, ¿no? Entonces, la Escritura nos enseña allí en Juan capítulo 10 que siendo ovejas entonces, el pastor comienza allí a entregarnos una palabra, a dirigirnos para que seamos constituidos entonces como discípulos. Y Él toma la forma de maestro y comienza allí a instruirnos, comienza a trabajar con nosotros, comienza a guiarnos, comienza constantemente a tener una palabra en nosotros y toma el control, ¿no? Para que nosotros seamos, sin duda, seamos bendecidos. Cada vez que el Señor nos llama para bendecirnos. El texto que leímos dice allí que si alguno quiere seguirle entonces, si alguno quiere constituirse entonces en estas dos condiciones que hemos dicho, agrega aquí el texto que le decía a sus discípulos, muy bien, deben cumplir entonces dos requisitos. El primero es allí, en el texto que leímos, el primero es, si alguno entonces quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Ese es lo primero, ¿no? Niéguese a sí mismo. Y decíamos que negarse a sí mismo es olvidarse de uno mismo, olvidarse de sí mismo o abandonar su propia manera de vivir. Decíamos que era abandonar su capacidad, abandonar sus proyectos, abandonar su forma de vivir, abandonar sus pensamientos y todo eso ponerlo a los pies del Señor para que uno asuma la proyección de otro, ¿no? Del Señor. Asuma el proyecto de otro, asuma la idea de otro, asuma la enseñanza de otro, asuma la idea de otro, que es la idea del Señor. Entonces lo primero es negarse a sí mismo. Pero hay una segunda condición allí, que dice allí el texto, y tome su cruz y sígame. Lucas dice, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz y sígame. ¿Qué significará tomar la cruz? ¿Qué significará? ¿Cómo lo habrán interpretado allí los varones que estaban alrededor, las varonas que estaban allí alrededor? ¿Qué habrán entendido ellos? Inclusive los romanos que andaban por allí, ¿qué habrán entendido frente a una palabra como esta? Tome su cruz cada día y sígame. Era clarito que para ese tiempo cada uno de ellos no entendía como hoy que tomar la cruz era tomar la gargantilla que tiene una cruz bonita que me la regalaron y ponérmela, o ponerme los aritos que tienen cruz, o ponerme un anillo con una cruz. No, en ese tiempo no tenía ese significado. En ese tiempo era algo muy, muy terrible, ¿no? Para los romanos, al escuchar tomar su cruz, ellos entendían que era la forma de castigo y la herramienta de tortura más brutal que existía en ese tiempo. Y más vergonzosa, ¿no? Es tan vergonzosa y tan brutal la forma de castigo que había, que inclusive había una ley para los romanos que tenían prohibido al ciudadano romano, tenía prohibido morir crucificado. No, era mejor que a un ciudadano romano, era mejor que fuera decapitado. Era mucho mejor que un romano fuera con una espada, fuera cortado el cuello, que llegar a la cruz. Era una prohibición, porque era vergonzoso morir en una cruz. Aparte de la crueldad que significaba estar colgado y estar allí amarrado a esa cruz, estar clavado a esa cruz y morir poco a poco. Increíble, ¿no? Para los romanos tenían prohibición que un ciudadano romano muriera en la cruz. Para los judíos que escuchaban allí era clarito lo que significaba. Era figura de maldición. Maldito todo aquel que muera colgado en un madero, ¿no? Entonces no había equívoco de qué significaba tomar su cruz. No. Era muy claro. Significaba morir, pero era una muerte vergonzosa y una muerte cruel. La pregunta es, ¿qué significa para nosotros hoy tomar la cruz y seguir al Señor? Porque esta palabra no es tan solo para los discípulos de ese tiempo. Es para cada uno de los discípulos de hoy. Es para cada uno de aquellos que han confesado. Usted se acordará que en el texto allí, capítulo 16, versículo 13, el Señor le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que yo soy, ¿se acuerda? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Está declarando, está proclamando que Jesús es el Cristo, el Señor, el Kyrios, ¿no?
Y el Señor le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, y sobre esta confesión, y sobre esta declaración, y sobre esta revelación, yo voy a edificar la iglesia, porque será esta una piedra angular, será el sustento, será el fundamento de que Cristo es el Señor. Claro, pero pasa un tiempo y el Señor comienza, dice allí, verso 21 del capítulo 16 de Mateo, comienza a enseñarle y a decirles a los discípulos que Él iba a padecer por los hombres, iba a morir e iba a ser resucitado. ¿Se acuerda lo que dice Pedro? ¿Cuál es la acción de Pedro? Él comienza entonces a mirarse, comienza a decir, chita, no, puede ser que el Señor vaya a morir y nos vaya a dejar. Y dice que lo toma a un lado, se lo lleva y le dice, que tal cosa no te acontezca, Señor. Comienza a reconvenirle, comienza a exhortarle, comienza a decirle lo que tiene que hacer el Maestro. El Maestro dice en la Escritura que el Señor Jesucristo lo mira a sus discípulos y lo reprende. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres. Pedro estaba no pensando en el reino, no pensando en el Señor, Pedro estaba pensando en su propia conveniencia. Por eso es que el Señor dice, deben negarse, ¿no? Pero Pedro había dicho, tú eres el Cristo. Claro, no es tan solo confesar, no es tan solo decir yo creo en el Señor, yo creo que Él es el Señor, sino debemos avanzar. Y para avanzar hay que negarse y hay que tomar su cruz. ¿Qué significa para usted tomar la cruz? Lo primero, punto 1, tomar la cruz significa morir al yo, para que otro gobierne mi vida. En el protocolo de los romanos, una palabra que es conocida por nosotros hoy, del protocolo que tenían los romanos cada vez que alguien era condenado a la cruz, ellos hacían una ceremonia y después de castigarlo con látigos, que estaba así estipulado, ellos entonces hacían que el castigado tomara su cruz él mismo. Hay una palabra allí griega que se ocupa en los evangelios, que es difícil pronunciar, que significaba que tomar su cruz era tomar una parte de la cruz, ¿no? Y eso se traducía a tomar la cruz entera, tomar una parte de la cruz que era una viga vertical grande, que era la viga que se ponía arriba en la cruz como forma vertical, y cada condenado tenía que tomar esa viga en forma de yugo, ¿no? Tomarla aquí con todo lo cansado, con todo lo agotado después de haber sido azotado, tenía que tomar esa viga que era pesada y comenzar a avanzar a donde iba a ser ejecutado. Mire qué buena la figura. Era como un yugo. Hay un pasaje en la Escritura, usted puede ir a verlo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 11. Mateo 11. Vaya a verlo allí. Mateo 11. El versículo 28, conocido. Mateo 11, 28. El texto dice allí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo los hace descansar? Mire el 20. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Note lo que está diciendo allí. Si alguno está cansado y trabajado, bueno, venga a mí, dice el Señor, que yo le haré descansar. ¿Cómo lo hace descansar? Él entonces se compara a un buey, pero a un buey viejo, a un buey que ha caminado, a un buey que ha trazado, a un buey que ya ha pasado un camino, un buey que conoce muy bien el camino y dónde ir. Entonces dice, enyúguense a mí, llevad mi yugo es, amárrense a mí, ¿no?
para que ustedes, como un buey nuevo, como un buey que no sabe el camino, un buey que no sabe para dónde ir, un buey que no conoce lo que hay a futuro, muy bien, para que no anden angustiados, preocupados, para que no anden afligidos por lo que viene y estén seguros y descansen, muy bien, enyúguense a mí, quiere decir, ¿no? Enyúguense a mí. ¿Para qué? Para que yo, como buey viejo, aunque ustedes en el camino, como buey nuevo, quieran arrancarse y quieran irse y quieran salir arrancando para otro lado, el buey viejo que lleva el paso, el buey viejo que lleva el paso tranquilo, que sabe para dónde ir, lo va a guiar, lo va a llevar. Y como van amarrados, como van allí enyugados, el buey nuevo no se puede arrancar. Tiene que seguir los pasos del buey viejo. Y el buey viejo es nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, dice el texto, que soy manso. La palabra allí, en la escritura, en este texto, la palabra manso tiene una raíz allí que significa ser domesticado o que otro te domestique o que otro te enseñe o que otro te controle o que otro te guíe. Y la palabra humildad aquí, en el griego que está escrito aquí, significa uno que cambia su mente. Uno que reconoce entonces que no puede solo, y como no puede solo, se amarra a otro, se enyuga, ¿no? La Escritura dice allí en Juan, el Evangelio dice que el Señor Jesucristo, después de haber sido azotado, Él entonces tomó su cruz y comenzó a avanzar. Si alguno está cansado, tomar su cruz es que venga otro y tome el control de mi vida, tome el gobierno de mi vida. Y yo entonces lo que hago es ceder y muero a mí yo, a mis deseos, a mis proyectos, a mis ganas, a lo que yo quiero, y cedo el control a otro para que otro me gobierne. ¿Está dispuesto a que otro gobierne su vida? ¿Estoy dispuesto yo a que en todas las áreas de mi vida otro me guíe? Porque yo no puedo solo. Una segunda definición de qué significa tomar su cruz es negarse y tomar la cruz, es dar paso entonces al señorío de Cristo. No solo decir Él es el Señor, sino que Él se posesione en mi vida con toda su autoridad y comience Él a ser Señor de mi vida. Y ser Señor de mi vida significa que ya yo no puedo decidir, que ya yo no puedo pensar por mí mismo. Es otro el que piensa por mí, es otro el que decide, es otro el que toma el control total de mi vida, porque Él es el Señor y yo paso a ser un siervo, una palabra que nos duele un poquito a nosotros, pero ese es el original, un esclavo de Él, para que Él tome mi vida y comience a señorear para bendecirme, sin duda. Un texto que usted conoce y nosotros hemos dicho en otra oportunidad, que cuando el Señor pide algo no lo pide porque se le ocurrió, sino lo pide porque Él ya lo pasó, Él ya lo vivió. Vaya por favor allí al libro de Filipenses, lo hemos leído otras veces, los hermanos también nos han enseñado de esto, pero para que se dé cuenta allí cómo el Señor lo hizo primero, cómo el Señor no solo llevó la cruz
como nosotros sabemos, ¿no? Y fue al monte y allí fue crucificado y allí murió. Sino Él siendo Señor, Él siendo Dios, no es la misma posición nuestra. Él, dice la Escritura, que en el principio era el verbo, era la palabra, y la palabra o el verbo era Dios, y la palabra era con Dios. Estaba en una posición distinta a la suya y a la mía, ¿no? No era lo mismo negarse, que Él se negara, no era lo mismo que Él tomara su cruz, que nosotros nos neguemos y nosotros tomemos la cruz cada día, ¿no? Porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 5, por favor, en adelante. Lo tiene, ¿no? Ubíquelo allí y pueda leerlo. Dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese se despojó a sí mismo, en el original tiene un sentido distinto a lo que nosotros podemos entender. Ese se despojó, se dice se anonadó o se hizo nada. Siendo Dios, se hizo nada, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo frente al Padre, ¿no? Donde Él tomó el control de su vida. Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo para que viniera el gobierno del Padre, tomara el control de su vida. El Espíritu del Padre estaba en él y el Espíritu del Padre le guiaba. Él no hacía tanto. Allí en Juan, en el Evangelio de Juan, constantemente el Señor está diciendo: no hago lo que yo quiero, no voy para donde yo quiero, no digo lo que yo quiero, sino lo que el Padre me dice que haga, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Él se negó a sí mismo. Él se hizo nada para tomar el proyecto, para tomar la bendición que el Padre tenía para él. ¿Por qué la bendición? Porque dice luego el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre. Claro, pero para alcanzar la gloria, primero hay que morir. Primero hay que negarse. A veces nosotros nos conformamos, ¿no? Y hay mucha iglesia del Señor que se conforma con decir una frase conocida en la locomoción antigua: Dios es mi copiloto. Se escucha bonito, se puede ver bonito a lo mejor en un vehículo allí diciendo Dios es mi copiloto, pero no tiene ninguna trascendencia, porque el piloto es el que va al lado. Y el que maneja el vehículo, el que maneja la locomoción, el que maneja es aquel que va en el volante. Y cuando nosotros declaramos diciendo, no, si yo estoy tranquilo porque Dios es mi copiloto, el que va manejando nuestras vidas o alguna área de mi vida soy yo. Alguien enseñaba esto especialmente para que los niños entendieran. Una figura me parece a mí bien clara en esto de Dios es mi copiloto. Es una persona que iba por la carretera allí en su vehículo y de repente se da cuenta que estaba parado el Señor allí en la berma. Entonces él dice, voy entonces a llevar al Señor, y se para allí en la berma y le abre la puerta y le dice, Señor, yo lo llevo.
Y el Señor está mirando allí. Y nada ocurre. Pero Señor, si yo quiero llevarte, mira, mi auto está dispuesto, súbete, ¿para dónde vas? Yo te guío para donde tú quieras ir. Y el Señor nada hace. Hasta que en un momento el Señor tiene una reacción y dice que en vez de subirse por la puerta que tiene allí abierta, dice que Él cruza el vehículo, se va por la otra puerta y golpea la puerta, para que aquel que llevaba el control del vehículo se baje, le ceda el asiento a él y él se dé la vuelta y él se suba como copiloto. Y el Señor, frente al volante, dirija ese vehículo. ¿Quién dirige su vida? Aun cuando haya palabra, aun cuando haya confesado que Cristo es el Señor, aun cuando haya dicho constantemente que cree en el Señor, la pregunta es, ¿Él es el que gobierna en su vida? Libro de Hebreos declara allí, si alguno oyere su voz, si alguno abriere la puerta cuando Él golpea, Él entonces entrará y tomará el control. ¿Hay algún área de su vida? ¿Hay algún área de mi vida? ¿Hay algún área en que yo tengo el control? No basta que el Señor esté a mi lado solamente. A los discípulos les ocurrió, está escrito allí en los evangelios, ¿no? Que ellos iban en la barca, comenzó a haber un viento fuerte, el Señor estaba allí, pero el Señor estaba durmiendo, dice la Escritura. Y vino un viento y comenzó a moverse, comenzó a desesperarse los discípulos y uno corrió para decirle, maestro, despierta, no tienes cuidado de nosotros, mira lo que está ocurriendo. Y cuando el Señor toma el control de esa barca, la Escritura dice que el viento declara al viento y al mar y le dice, hágase bonanza. A lo mejor en la vida de alguno de nosotros, hoy no hay bonanza. Hoy hay aflicción. Hoy hay turbación. Bueno, la Escritura dice, si alguno entonces quiere estar conmigo, quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Eso significa entonces que otro me gobierne y significa entonces que doy paso para que el señorío de Cristo tome posesión de mi vida. Y de mi vida significa de todas las áreas de mi vida. El problema que se da aquí, hermanos, es que alguien estará pensando y decir, chita, pero abandonar mis proyectos, abandonar mis ideas, abandonar lo que yo entiendo y dejar que otro venga y gobierne mi casa, gobierne mi matrimonio, gobierne a mis hijos, gobierne mi forma de trabajar, mi forma de pensar, y ceder a eso, dejar que el Señor venga y el Señor tome el control, es muy probable que eso signifique padecer. Y sin duda, el tomar la cruz cada día, no es una vez, cada día, el tomar la cruz cada día significa padecer. Pero mire, no se aflija, no se angustie, no diga, pero es que entonces, ¿cómo? Mire lo que dice la Escritura. Vaya por favor allí al libro de Hebreos, un texto que se ha enseñado, lo han compartido los hermanos. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Ubíquelo allí, por favor. Hebreos capítulo 12. Revíselo allí.
es hablando de la fe, ¿no? Versículo 2, por favor. Hebreos 12, 2. ¿Qué debemos hacer? Alguien está diciendo, pero que esto significa padecer. Verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Efesios dice, se nos ha enseñado, uno que ya anduvo por un camino, uno que ya pasó el camino y preparó camino para nosotros, para que nosotros anduviésemos por él y tengamos entonces buenas obras, ¿no? Hay que seguir el camino del Maestro, y el camino del Maestro fue pasar por la cruz y padecer. Pero note lo que dice luego allí. Leo de nuevo. 12:2 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, note allí, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Había un camino que había que pasar. Ese camino era, sin duda, era padecer, era sufrir, pero dice el texto allí que él puso su mirada en la meta, dice allí, ¿no? El cual con el gozo, dice, por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de la gracia. Claro que sí. En Filipenses veíamos que por la obediencia de él, el Padre le tomó, le levantó de entre los muertos, le resucitó y lo puso a su diestra. Y no solamente lo puso a su diestra, sino sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. Pero para llegar a esa plenitud, él debió padecer. Pero ¿cómo él se sustentaba? Sin duda que con el Padre, pero puso su mirada en la meta allí. Su gozo, dice aquí el texto, que estaba delante de él. Por ese gozo, al comparar, quiere decir que lo que debía sufrir a lo que venía era mucho mayor. Lo que venía era mucho más glorioso. Eso significaba entonces que convenía padecer, porque al comparar era mucho menos el dolor que él iba a sufrir con el gozo que venía puesto. La Escritura dice que el Señor nos llamó, y se nos ha enseñado, ¿no? El propósito de Dios nos llamó para formar una familia de muchos hijos donde Él sea el primero entre muchos hermanos. Y Él comienza a trabajar para entonces formarnos a su imagen, ¿no? Para formarnos al varón, a una estatura de un varón perfecto, para retomar lo que se perdió al principio, ¿no? Y comienza a trabajar con nosotros para que nosotros no seamos unos buenos cristianos, sino para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Seamos cada uno de nosotros en conjunto, lleguemos a una estatura, a la estatura de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Quiero decirle, pero eso, para lograr ese gozo final, es necesario padecer. Vaya por favor allí al libro de Romanos. Yo creo que también conoce usted ese texto, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Leamos allí el verso 15, Romanos 8, verso 15. Dice allí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Hay alguno que está en temor?
de lo que viene, de lo que va a pasar, de lo que va a pasar con su vida, de lo que va a pasar en su casa, con su matrimonio, con los hijos, con su esposa, con su esposo, en el trabajo. Muy bien, no esté allí angustiado, no esté afligido, no ande temeroso, porque el Señor no nos ha dado espíritu de esclavitud, sino dice aquí, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Es papito mío, papito de mi corazón, papito cercano, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Usted tiene ese espíritu? ¿Puede usted declarar y decir, yo soy hijo del Señor? Muy bien, el verso 17 dice allí, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Note allí, si es que padecemos juntamente con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto tiene padecimiento. Mire el verso 18. Verso 17, y si hijos también heredero de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El gozo puesto delante para nosotros es que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, como Cristo el Señor. Pero esos padecimientos, usted dirá, son muchos. Mire el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todo lo que viva hoy diciéndole al Señor, Señor, quiero rendirme ante ti, quiero rendir mi vida ante ti, quiero que tú controles mi vida, quiero negarme, quiero tomar mi cruz cada día, quiero cada día que tú gobiernes en mi vida, que cada día que tú tomes el control de mi vida, no quiero que ya tú seas mi copiloto, sino que tú seas el que dirige mi vida. Eso va a tener padecimientos, pero esos padecimientos no se pueden comparar, no se pueden igualar, no puede decir, chita, pero son muchos. Claro que sí, pueden ser, pero lo que viene, pero el gozo que está por delante, pero lo que el Padre tiene para nosotros, la gloria venidera, dice allí, que en nosotros se va a manifestar, no es comparable, es mucho más glorioso lo que viene, mucho más. ¿Vale la pena, hermanos, decirle sí al Señor? ¿Vale la pena tomar la cruz como yugo, amarrarme a Él para decirle, toma tú el control de mi vida? Toma tú, Señor, el control de todas las áreas de mi vida. O a lo mejor dirá, toma tú, Señor, el control de esta área, porque las otras tú me has bendecido. No puedo seguir solo, no puedo hacerlo solo, necesito que la gloria del Señor se haga presente en mi vida. Necesito que venga el Señor y yo como su siervo esté dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy yo totalmente. Hermano, quiero decirle, vale la pena que otro me gobierne. Vale la pena que el Rey de Reyes y Señor de Señores tome el control de mi vida. El apóstol Pablo escribía allí a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué hay de verdad de ese texto? ¿Qué hay de verdad de esa convicción del apóstol en mi vida, en su vida? ¿Puedo yo hoy
¿Puede usted hoy, viendo en su entorno, viendo en su día a día, viendo cada área de su vida, puede hoy confesar y decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y si estoy crucificado con Él, yo ya no pienso, yo ya no decido, ya yo no analizo, sino me pongo a los pies del Señor para que Él piense, para que Él analice, para que Él me diga cómo hay que hacerlo, para que Él me enseñe cómo ser un buen esposo, para que Él me enseñe cómo ser una buena esposa, una buena madre, un buen padre, un buen hijo. Es el Señor el que toma el control. Es Él, el Señor. Y si el Señor toma el control, podemos descansar. ¿Puede usted orar al Señor allí? ¿Puede cerrar sus ojos? ¿Podrá allí decirle, Señor, aquí estoy? Con todas mis incapacidades, con todas mis falencias, pero yo quiero ofrecerme en sacrificio vivo, santo. Yo quiero, Señor, abandonar mi voluntad para asumir tu voluntad en mi vida, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Toma tú el control, que el reino del Dios a través del Rey, su Hijo Jesucristo, tome el control de mi vida. ¿Puede allí donde está orar? ¿Podrá tal vez levantar su mano para decir, Señor, aquí estoy? Hay hartas situaciones en mi vida, hay hartas dificultades en mi vida, hay hartas cosas que me han hecho cansarme, pero yo quiero decirte, Señor, me entrego ante ti, tomo mi cruz para ser guiado por ti. Papito amado, frente a ti estamos, Señor, en esta noche, frente a tu palabra, frente, Señor, a tu trato, frente a tu llamado amoroso estamos, Señor. Tú nos conoces, nos examinas, tú sabes, Señor, cuál es nuestra necesidad en este día. Pero queremos decirte, Señor, mi vida, Señor, quiere ser entregada a ti como sacrificio vivo para que tú tomes el control. Permite que cada hermano, que cada hermana, que cada joven, que cada señorita pueda hoy, Señor, decir, necesito que tú me guíes. Necesito que tú tomes el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.